No percibes, pero cada vez que dices sí a los demás mientras te dices no a ti mismo, una parte de ti muere en silencio. Y lo más aterrador es que esto parece normal. Desde pequeño, fuiste entrenado para complacer, para encajar, para poner las necesidades de los demás por delante de las tuyas. Pero nadie te dijo qué pasa realmente cuando decides priorizarte. Algo cambia, no solo por fuera, sino por dentro. Como si una fuerza dormida despertara, y esa elección, que muchos consideran egoísta, es en realidad el inicio de tu verdadera libertad emocional. Carl Jung decía que lo que negamos en nosotros mismos nos controla, y tal vez por eso tu vida aún parece estancada, incluso cuando te esfuerzas tanto. Te entregas, te das por completo, pero sigues sintiéndote vacío, confundido, agotado, porque aún no has tomado esa decisión. Aún no te has puesto como prioridad. Aún no te has mirado al espejo y dicho, ahora se trata de mí. Pero aquí está el secreto. Cuando te eliges primero, 7 áreas de tu vida comienzan a transformarse, casi automáticamente. Tu mente se calma, tu autoestima se reconstruye, tus relaciones cambian. Empiezas a atraer lo que realmente mereces, no lo que aceptas por miedo a quedarte solo. Dejas de mendigar amor y comienzas a emanar presencia. Y todo esto empieza con una decisión simple, pero poderosa. Elegirte primero. En este video, entenderás qué cambia realmente cuando tomas esa decisión. Y por qué ese cambio es irreversible. Mateo no parecía infeliz. Al contrario, si vieras su perfil en las redes sociales, pensarías que estaba triunfando en la vida. Viajes, sonrisas, amigos, logros. Pero por dentro, era otra historia. Cada mañana era una batalla silenciosa contra la voluntad de seguir. No quería levantarse de la cama. Y no era pereza. Era un agotamiento que nacía en el alma. Lo peor es que ni él mismo entendía el motivo. Después de todo, hacía todo bien. Complacía a todos. Era amable, educado, siempre dispuesto, pero se sentía invisible. Hasta que un día, en medio de una crisis de ansiedad, se miró al espejo y dijo en voz baja, no aguanto más. Fue la primera vez que escuchó su propio dolor con honestidad, y desde ese momento, algo comenzó a cambiar. Fue sutil al principio. Empezó a decir pequeños no, rechazó una invitación que no quería aceptar. Ignoró una opinión no solicitada. Dejó de responder mensajes que antes lo obligaban a justificarse. Y en ese pequeño gesto de valentía, descubrió la primera gran transformación que ocurre cuando te eliges primero. Tu voz interior comienza a hablar más alto que el ruido externo. Por primera vez, Mateo pudo escucharse con claridad. Era como si, hasta entonces, hubiera vivido en medio de un ruido constante. Las expectativas de sus padres, las opiniones de sus amigos, los estándares de la sociedad, las comparaciones en las redes sociales, todo eso ahogaba su propia verdad. Y lo más curioso es que esa voz siempre estuvo ahí. Pero era como un susurro ignorado en medio de un estadio lleno. Sin embargo, cuando se eligió, el estadio se vació, el silencio se hizo, y la voz apareció, firme, auténtica, directa. Esa voz interior no grita. Guía. Señala lo que está desalineado. Muestra lo que debe romperse. Revela lo que fue ignorado. Y al escuchar esa voz, Mateo empezó a entender por qué sentía ese vacío. No era falta de amor de los demás. Era falta de presencia de sí mismo. Carl Jung decía que lo que niegas en ti se vuelve contra ti. Y lo que Mateo venía negando era su propia esencia. Puedes pasar años complaciendo a todos, pero solo encuentras paz cuando dejas de traicionarte. La primera cosa que cambia cuando te eliges es exactamente eso. Comienzas a escucharte de verdad. Y cuando esa voz interior despierta, todo lo que no está alineado con ella empieza a molestar. Personas, lugares, hábitos. Toda tu vida comienza a pedir una revisión. Pero esta es solo la primera transformación. Y la más sutil. Las siguientes llegan con aún más fuerza. Y pueden poner tu vida patas arriba. Después de que Mateo comenzó a escuchar su voz interior, descubrió algo inesperado. Esa voz no era dulce. Era directa. A veces incómoda. Como si señalara todo lo que él intentaba ocultarse a sí mismo durante años. Y fue en ese momento que ocurrió la segunda transformación.
La más incómoda, pero también la más necesaria. 2. Comienzas a destruir las falsas versiones de ti mismo. Esta es una etapa dolorosa, porque exige que enfrentes la verdad sin filtros. Mateo se dio cuenta de que casi todo lo que creía ser había sido moldeado para complacer a los demás. La forma en que se vestía, lo que decía en las conversaciones, las elecciones profesionales, hasta la manera en que se comportaba en las relaciones. Nada de eso venía de un lugar auténtico. Todo era adaptación, una estrategia inconsciente para ser aceptado, para evitar conflictos, para sentirse parte. Cuando te eliges primero, empiezas a percibir cuánto te has perdido de ti mismo intentando encajar en los moldes que la vida impuso. Y en ese momento, se instala una especie de duelo, porque necesitas dejar morir las versiones que creaste para sobrevivir. Y eso duele. Pero al mismo tiempo, es liberador. Mateo se sintió solo muchas veces, no porque nadie más lo quisiera cerca, sino porque ya no podía ser lo que los demás esperaban. Algunas amistades comenzaron a alejarse, las invitaciones disminuyeron, y hasta llegó a dudar de la decisión que había tomado. Pero fue en ese silencio que ocurrió algo poderoso. Descubrió la tercera transformación. La soledad se transforma en soledad elegida. Antes, el silencio era insoportable, porque cada momento a solas estaba lleno de voces internas que lo juzgaban, lo presionaban, le recordaban todo lo que aún no era. Pero ahora, el silencio se volvía sagrado, un espacio donde podía escucharse con claridad, sin máscaras, sin distracciones. Comenzó a disfrutar de su propia compañía, no como alguien necesitado que se aísla, sino como alguien completo que finalmente no necesita aprobación constante para sentirse vivo. Las tradiciones antiguas siempre valoraron el poder de la soledad elegida. En el sufismo, por ejemplo, dicen que el corazón solo despierta en el silencio del alma. En el budismo, el retiro interior es un camino para liberarse del ego. Y Jung, en la psicología profunda, decía que el contacto con el self solo ocurre cuando dejas de huir de ti mismo. La mayoría de las personas huye de la soledad, cuando en realidad es en ella donde el alma encuentra descanso. Mateo aprendió a sentarse consigo mismo, sin distraerse, sin escapar, solo estar, y en ese estado comenzó a sentir algo nuevo. Paz. No una paz ruidosa, llena de frases motivacionales o promesas rápidas, sino una paz profunda, que venía del simple hecho de no estar traicionándose más. Esta transformación lo cambia todo, porque cuando aprendes a estar solo, dejas de aceptar migajas, de amor, de atención, de validación, dejas de buscar fuera lo que ya comenzó a florecer dentro. Y en este punto, la vida empieza a responder de otra forma. Las relaciones cambian, las elecciones cambian, los caminos se reconfiguran, porque ahora, quien guía no es el miedo, es la verdad, y esto, aunque parece el ápice, aún es solo el comienzo. Las próximas transformaciones que ocurren cuando te eliges primero, tocan directamente tu poder de decisión, tu libertad emocional y la forma en que ves el tiempo. Y una de ellas, en especial, puede ser la clave para romper ciclos que repites desde hace años sin darte cuenta. En muchas tradiciones antiguas, elegirte a ti mismo no se consideraba egoísmo, sino un acto sagrado. En el estoicismo romano, por ejemplo, Séneca decía que nadie puede gobernar a los demás si no es dueño de sí mismo. Los Vedas, escrituras milenarias de la India, afirman que todo ser humano debe realizar el Atman, el verdadero yo, antes de intentar encontrar sentido fuera de sí. Y Carl Jung, al estudiar estas sabidurías, asoció esta búsqueda interior al proceso de individuación, por el cual el individuo se integra y se vuelve completo. Es en este punto del camino que surge la cuarta transformación. No es tan visible como las otras, pero es profundamente poderosa. Comienzas a atraer lo que está alineado con tu esencia, no con tu carencia. Mateo no lo notaba, pero muchas de las conexiones que mantenía estaban basadas en la escasez. Quería ser amado, así que aceptaba migajas. Quería ser aceptado, así que se moldeaba. Quería ser visto, así que se esforzaba por ser útil todo el tiempo. Cuando comenzó a elegirse, algo curioso ocurrió. Esas relaciones comenzaron a deshacerse. Algunas personas se alejaron, otras se incomodaron. Él empezó a incomodar, simplemente por no disminuirse más. Pero con el tiempo,
Otras conexiones comenzaron a surgir, más ligeras, más verdaderas, personas que no exigían actuaciones, que no necesitaban ser convencidas de nada, personas que reconocían su esencia, porque ya estaban conectadas con la propia. Esto no ocurre por magia, ocurre porque la energía cambia. Cuando vives en carencia atraes lo que alimenta esa falta. Relaciones de dependencia, entornos tóxicos, repeticiones inconscientes del pasado. Pero cuando comienzas a vibrar en la verdad de tu ser, todo lo que no resuena con eso, empieza a caer por gravedad emocional. Y lo que queda, o lo que llega, tiene otra frecuencia, más alta, más íntegra. Es exactamente lo que dice el principio hermético de la correspondencia, de la filosofía egipcia antigua. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Lo que está dentro es como lo que está fuera. Esto significa que lo que experimentas fuera es un reflejo directo de lo que habita en tu mundo interno. Si hay conflicto dentro, habrá conflicto fuera. Si hay claridad dentro, el mundo comienza a responder con coherencia. Y esta coherencia es lo que abre camino a la quinta transformación. Tus decisiones pasan a ser tomadas por conciencia, no por compensación. Antes de elegirse, Mateo tomaba decisiones basadas en el miedo. Miedo a perder, miedo a decepcionar, miedo a quedarse atrás. Aceptaba propuestas por inseguridad, se involucraba con personas por soledad, decía sí por culpa. Nada era una elección verdadera, todo era compensación. Pero ahora, con más presencia y claridad, comenzó a elegir diferente. No por impulso, no por carencia, sino por verdad. Empezó a decir no con firmeza, a salir de ciclos repetitivos, a romper con patrones familiares que antes parecían incuestionables. Ya no necesitaba justificarse tanto. Solo sabía. Este cambio parece pequeño, pero transforma el rumbo de toda la vida, porque cuando actúas por compensación, vives en reacción, siempre reparando, equilibrando, intentando controlar los efectos. Pero cuando actúas por conciencia, vives en creación, eliges lo que construye, lo que expande, lo que honra tu camino. Mateo entendió que elegirse no es un punto de llegada, sino una práctica continua, una reconexión diaria con la propia verdad, una vigilancia activa contra la tendencia a abandonarse. Y cuanto más lo hacía, más libertad sentía. Libertad real, interna. Las próximas dos transformaciones que surgen en este proceso son aún más profundas. No solo reconfiguran la forma en que ves el tiempo, sino que también revelan un patrón oculto que puede estar saboteándote desde hace años sin que lo notes. Mateo pensaba que el tiempo era el enemigo. Vivía corriendo, siempre atrasado emocionalmente, siempre intentando alcanzar una versión ideal de sí mismo que nunca llegaba. Y cuanto más se apresuraba, más lejos parecía estar de todo lo que quería sentir. Pero cuando comenzó a elegirse, algo sorprendente ocurrió. El tiempo se desaceleró. No afuera, sino dentro. Las urgencias empezaron a perder fuerza. Las exigencias internas disminuyeron, y percibió la sexta transformación. Tu relación con el tiempo cambia completamente. Dejas de correr detrás de la vida y comienzas a caminar con ella. Esto no significa que se volvió pasivo. Al contrario, Mateo empezó a actuar con más presencia. Comenzó a hacer menos, pero con mucha más intención. Antes, decía sí a todo, y se ahogaba en promesas que no podía cumplir. Ahora, elegía con criterio. No hacía más por miedo a perder oportunidades. Hacía por conexión real. Y este cambio tiene una raíz psicológica mucho más profunda de lo que parece. Durante años, estuvo atrapado en una ilusión, la de que necesitaba llegar allá para, solo entonces, poder respirar. Pero ese allá nunca llegaba. Porque el tiempo vivido en negación de uno mismo es un tiempo fragmentado. Vives ocupado, pero no presente. Logras mucho, pero no te sientes realizado. Carl Jung decía que no nos volvemos iluminados al imaginar figuras de luz, sino al hacer consciente la oscuridad. Y el uso del tiempo es una de esas sombras. Cuando no te eliges, vives en el futuro, atrapado en fantasías de un día ser suficiente. Pero cuando te eliges, pasas a habitar el ahora. Y en ese ahora, todo se transforma. Las tradiciones orientales siempre enseñaron esto. En el Tao Te Ching, de Lao Tzu,
Hay una frase que dice, la naturaleza no se apresura, y aún así, todo se realiza. Cuando entras en ese ritmo interno, percibes que la vida no necesita ser forzada, necesita ser escuchada. Mateo comenzó a sentir las señales. Pequeñas sincronicidades. Personas que aparecían en el momento justo. Caminos que se abrían sin esfuerzo. Y en lugar de correr para hacer todo realidad, empezó a notar dónde la vida lo llamaba con ligereza. Claro que aún surgían dudas, miedos antiguos. Pero ahora, él ya sabía. Correr no traería seguridad. La prisa no traería claridad. Solo la presencia podía mostrar el próximo paso. Y cuanto más se alineaba con este nuevo tiempo interno, más un patrón oculto comenzaba a revelarse. Un patrón silencioso, invisible, pero extremadamente sabotador. Ese patrón es lo que impide a la mayoría de las personas vivir su propia verdad, incluso después de haber despertado para ella. Y es exactamente esto lo que se expone en la séptima y última transformación. Mateo pensó que lo más difícil sería comenzar, pero no lo fue. Lo más difícil fue sostener, porque después de que despiertas, la vida comienza a probar si estás realmente dispuesto a seguir despierto. Fue en este punto que descubrió la séptima y última transformación. Dejas de sabotearte para volver a encajar en lugares que ya superaste. Esta es la trampa final, la que parece inofensiva, la que disfraza la regresión con nostalgia, o que camufla el autosabotaje con supuesta humildad. Mateo comenzó a sentir nostalgia por versiones antiguas de sí mismo. No porque fueran verdaderas, sino porque eran familiares, cómodas, adaptadas. Y en el fondo aún cargaba la culpa de estar yendo más allá de donde siempre le dijeron que podía ir. Cuando te eliges, el mundo antiguo reacciona. Algunos te admiran, otros se alejan. Pero lo más peligroso es tu propio inconsciente. Intenta jalarte de vuelta. Te hace dudar. Te provoca con recaídas sutiles. Porque lo nuevo es incierto. Y el ego prefiere el dolor familiar a la libertad desconocida. Mateo se dio cuenta de que estaba a punto de sabotearse cuando casi aceptó una invitación que ya no tenía sentido. Casi volvió a una relación que sabía que ya no era para él. Casi disminuyó su voz en una conversación donde debía posicionarse. Pero esta vez, hizo algo diferente. Se acordó de todo lo que había vivido, de las versiones que necesitó dejar, del silencio que se volvió templo, de la conciencia que venció a la compensación, del tiempo que se desaceleró. Y entonces, eligió permanecer, porque sabotearse es una forma disfrazada de abandonarse. Y después de que aprendes a elegirse, no hay vuelta atrás a lo que eras, no sin un costo, no sin dolor. Esta última transformación es la más liberadora, porque marca el fin del ciclo, no porque no habrá más desafíos, sino porque ahora ya sabes quién eres. Y cuando sabes, no aceptas olvidarte. No importa cuán fuertes sean las presiones externas. Ya no encajas donde solías encajar. Y eso es una bendición. A partir de ahí las decisiones son más ligeras, los límites más firmes, las relaciones más verdaderas, y el tiempo, tu aliado. No porque todo se resuelve de repente, sino porque ahora eres tu propio centro, y no importa dónde estés, con quién estés, o qué esté pasando afuera. Por dentro, sabes, la elección más importante ya fue hecha, y fuiste tú. Pero tal vez, la parte más sorprendente de todo esto es que, incluso después de pasar por estas 7 transformaciones, Mateo percibió que aún había algo más profundo. Algo que ninguna elección consciente, ningún silencio sagrado, ningún ciclo cerrado, había tocado completamente. Era como si hubiera una capa aún más oculta de su identidad. Un punto ciego que, a pesar de todos los avances, aún susurraba. ¿Y si aún estás viviendo para complacer una imagen que ni siquiera es tuya? Ese es el próximo nivel de la jornada, donde no basta solo con elegirse, es necesario aprender a reconocerse en un nivel que desmonta incluso aquello que creías auténtico. Y es justamente de eso que hablaremos en el próximo video, sobre el mecanismo psicológico invisible que aún manipula tus decisiones, incluso cuando piensas que ya despertaste, y por qué muchas personas, incluso conscientes, siguen atrapadas en ciclos ocultos de autoabandono que se disfrazan de vida plena. Si sentiste que este video tocó partes tuyas que llevaban mucho tiempo dormidas, entonces, suscríbete ahora,
al canal y activa la campana, porque los próximos contenidos te llevarán aún más profundo en esta jornada de autoconocimiento y liberación emocional. Deja tu like si este video te tocó de verdad. Esto ayuda mucho al canal y muestra al algoritmo que más personas necesitan recibir este mensaje. Comparte con alguien que esté perdiéndose de sí mismo para complacer al mundo. Puede ser exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy. Y comenta aquí abajo. ¿En qué momento de tu vida te abandonaste sin darte cuenta? O si prefieres, escribe solo, me elijo. Eso ya es un paso de valentía. Y la valentía compartida es valentía multiplicada. Nos vemos en el próximo salto.